La presión política sobre el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ya trascendió las críticas por su actuación durante la emergencia provocada por el doble terremoto. En las últimas horas, varios congresistas republicanos de Estados Unidos han pedido abiertamente su captura o extradición, acusándolo de obstaculizar las labores de rescate. Las labores de rescate continúan a contrarreloj en Venezuela, tras cumplirse una semana del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, que ya superan las 2.000 muertes, según cifras del gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió haber obtenido alrededor de $1.200 millones de ingresos por negocios de su familia con criptomonedas el año pasado, y argumentó que todo el mundo está obteniendo beneficios durante su mandato. China llamó a Paraguay, único aliado sudamericano en Taiwán, a situarse lo antes posible en el lado correcto de la historia, luego de que Asunción mostrara su disposición a establecer relaciones comerciales con Pekín, si eso no implica romper lazos diplomáticos con la isla. La presión política sobre el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ya trascendió las críticas por su actuación durante la emergencia provocada por el doble terremoto. En las últimas horas, varios congresistas republicanos de Estados Unidos han pedido abiertamente su captura o extradición, acusándolo de obstaculizar las labores de rescate y la distribución de ayuda humanitaria en las zonas devastadas. Las exigencias llegan después de la difusión de videos que muestran un tenso enfrentamiento entre Cabello y miembros de un equipo estadounidense de búsqueda y rescate desplegado en La Guaira. El primero en pronunciarse fue el congresista por Florida, Carlos Jiménez, quien afirmó que Diosdado Cabello debe ser entregado para enfrentar a la justicia estadounidense lo antes posible. En otro mensaje sostuvo que mientras Estados Unidos incrementa su presencia para asistir a las víctimas del terremoto, Washington debería capturar a Cabello para impedir que siga bloqueando la distribución de ayuda a los damnificados. Jiménez aseguró que además que el dirigente chavista deberá responder por sus presuntos crímenes de lesa humanidad y por interferir en una operación destinada a salvar vidas. A esas declaraciones se sumaron otros 3 influyentes legisladores republicanos de Florida. Mario Díaz-Balart manifestó que quienes interfieran con las operaciones humanitarias deberán rendir cuentas y reiteró que Cabello sigue siendo un objetivo de la justicia estadounidense por las acusaciones de narcoterrorismo que pesan en su contra. Por su parte, María Elvira Salazar sostuvo que ningún funcionario debería impedir que los rescatistas trabajen mientras todavía hay personas atrapadas bajo los escombros, y afirmó que el régimen deberá responder por cada obstáculo impuesto a la ayuda internacional. Mientras tanto, el senador Rick Scott calificó como inaceptable cualquier interferencia contra los equipos de rescate y respaldó que Estados Unidos aumente la presión sobre quienes dificulten la asistencia a la población venezolana. Las declaraciones surgen después de que se viralizaran imágenes grabadas en una zona de desastre de La Guaira. En los videos se observa a un rescatista estadounidense ordenándole repetidamente a Cabello que retroceda mientras señala un punto donde, según afirma, todavía se escuchaban gritos de una persona atrapada bajo los escombros. En otro momento del intercambio, el integrante de la brigada le dice al funcionario venezolano que no está conforme con la situación y le reclama que permita continuar las labores de búsqueda sin interrupciones. Aunque el Departamento de Estado confirmó posteriormente que el incidente quedó resuelto y que la cooperación entre ambos países continuó, el episodio alimentó nuevas críticas sobre el manejo de la emergencia. Diversos sobrevivientes, rescatistas y organizaciones han denunciado retrasos en el acceso de brigadas internacionales y dificultades para distribuir ayuda en algunas de las zonas más afectadas por el terremoto. Cabello permanece bajo acusación en Estados Unidos por presuntos delitos de narcoterrorismo y existe una recompensa multimillonaria ofrecida por información que conduzca a su captura. Sin embargo, hasta ahora el gobierno estadounidense no ha anunciado ninguna acción adicional contra el ministro más allá de las investigaciones y sanciones que ya estaban vigentes antes del desastre. Una semana después del doble terremoto que devastó el norte de Venezuela, la emergencia continúa lejos de terminar. Aunque las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen con el paso de las horas, miles de rescatistas nacionales e internacionales siguen removiendo toneladas de escombros en La Guaira, Caracas y otras zonas afectadas, impulsados por los recientes hallazgos de sobrevivientes que mantienen viva la esperanza. El balance oficial volvió a aumentar y las víctimas mortales de la tragedia ya bordean los 2.000, mientras que hay 10.571 heridos y más de 50.000 personas reportadas como desaparecidas. Asimismo, continúan las labores de identificación de víctimas y la búsqueda en edificios colapsados. Equipos de emergencia de más de 30 países permanecen desplegados en las zonas más afectadas para reforzar las operaciones de rescate. La Guaira sigue siendo el epicentro de la tragedia. Allí continúan trabajando brigadas especializadas con perros de búsqueda, sensores acústicos,
cámaras térmicas y maquinaria pesada. Sin embargo, en los sectores donde todavía existen indicios de personas atrapadas, las excavadoras deben detenerse constantemente para dar paso al trabajo manual de los rescatistas que buscan cualquier sonido o señal de vida bajo los enormes bloques de concreto. En los últimos días, varios rescates considerados milagrosos han llevado a las autoridades a extender las operaciones más allá del plazo habitual de 72 horas. Entre ellos destaca el caso de un niño de 3 años localizado con vida después de permanecer 6 días bajo los escombros, un hallazgo que renovó las esperanzas de cientos de familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos. Mientras continúa la búsqueda, la crisis humanitaria se profundiza. Naciones Unidas advirtió que cientos de miles de personas necesitan asistencia urgente y anunció un plan para atender inicialmente a unas 500.000 personas. La organización alertó que la necesidad de alimentos, agua potable, refugio, atención médica y servicios básicos es crítica, especialmente en las comunidades donde la infraestructura quedó completamente destruida. La ayuda internacional sigue llegando de manera constante. Decenas de países han enviado rescatistas, hospitales de campaña, medicamentos, plantas potabilizadoras, maquinaria y toneladas de ayuda humanitaria. Paralelamente, Estados Unidos reforzó su despliegue con más de 900 efectivos, drones y equipos especializados para apoyar una operación que el propio Comando Sur calificó como extremadamente compleja desde el punto de vista logístico. A medida que disminuyen las posibilidades de encontrar nuevos sobrevivientes, el desafío comienza a desplazarse hacia la recuperación del país. Miles de familias permanecen sin vivienda, numerosos hospitales y escuelas continúan fuera de servicio y la reconstrucción demandará inversiones multimillonarias. Pero por ahora la prioridad sigue siendo una sola: localizar a quienes aún podrían permanecer atrapados bajo los escombros y brindar asistencia a una población golpeada por una de las peores tragedias naturales de la historia reciente de Venezuela. Mientras Venezuela continúa buscando sobrevivientes entre los escombros del devastador doble terremoto, una nueva denuncia ha puesto el foco sobre la estrategia del gobierno chavista en la zona más afectada. La Organización Defensora de Derechos Humanos, Provea, aseguró que las autoridades están priorizando el despliegue militar y policial en La Guaira por encima de la atención humanitaria que necesitan miles de damnificados, una acusación que reaviva las críticas contra la gestión oficial de la emergencia. Según Provea, la presencia de efectivos de seguridad es ampliamente superior a la de bomberos, rescatistas especializados o personal humanitario. La organización sostiene que numerosos funcionarios permanecen desplegados en las calles realizando labores de control, vigilancia y restricción del acceso a determinadas zonas, mientras persisten graves carencias de agua potable, alimentos, medicinas y maquinaria pesada para remover escombros donde todavía podría haber personas con vida. La denuncia coincide con los testimonios recogidos en La Guaira durante los últimos días. Habitantes de edificios colapsados han afirmado que pese al gran despliegue de policías y militares, muchas familias continúan realizando por su cuenta propia las labores de búsqueda de sus familiares desaparecidos. Algunos vecinos aseguran que las autoridades incluso ordenaron suspender rescates por riesgo de derrumbe sin ofrecer alternativas inmediatas para continuar las operaciones con equipos especializados. De acuerdo con Provea, el problema no se limita únicamente a la respuesta inicial tras los terremotos. La organización denuncia una marcada descoordinación entre los distintos organismos del Estado y sostiene que el gobierno no ha logrado garantizar el suministro regular de alimentos, agua potable y otros insumos básicos para las comunidades afectadas. También advierte que miles de personas permanecen desplazadas, mientras la infraestructura sanitaria continúa seriamente comprometida. Las críticas también apuntan al manejo del acceso a la información. En distintas zonas de desastre, periodistas y voluntarios han denunciado restricciones para registrar imágenes de los rescates y de la extracción de cuerpos entre los escombros. Al mismo tiempo, organizaciones civiles aseguran que buena parte de la ayuda humanitaria continúa siendo impulsada por redes de voluntarios, iglesias, universidades y ciudadanos que organizan caravanas desde Caracas para abastecer a las comunidades más golpeadas. El cuestionamiento se produce cuando la magnitud de la tragedia continúa creciendo. Las cifras oficiales ya superan los 2.000 fallecidos y más de 11.000 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda en edificios completamente destruidos. Naciones Unidas y otros organismos internacionales mantienen desplegados equipos de emergencia y advierten que las necesidades humanitarias seguirán aumentando durante las próximas semanas debido al elevado número de desplazados y a la destrucción de viviendas e infraestructura crítica. Destituyen a policías por saquear entre escombros. 4 policías venezolanos fueron detenidos por robar objetos de valor entre los escombros de zonas afectadas por el doble terremoto de La Guaira, informó el Ministerio de Justicia. La decisión se produjo después de que se viralizaran videos en los que vecinos rodeaban a los agentes y los acusaban de aprovecharse de la tragedia. En las grabaciones
Se observa a uno de los uniformados sosteniendo una caja deformada con dólares en su interior, mientras los residentes le exigían que la entregara. El ministerio confirmó que los funcionarios se desviaron de sus deberes y se apropiaron de valores económicos hallados durante las labores de rescate y asistencia humanitaria. Los 4 agentes fueron destituidos, desarmados y puestos a disposición de la justicia. En un video difundido por las autoridades, uno de los policías aparece entregando su arma y quitándose el uniforme como parte del procedimiento disciplinario. El caso ocurre en medio de una de las olas de saqueos y robos registrados tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron La Guaira y dejaron cerca de 2.000 muertos. Aunque las fuerzas de seguridad fueron desplegadas para contener estos hechos, habitantes de la zona aseguran que los incidentes continúan mientras la emergencia humanitaria se profundiza y miles de personas permanecen desplazadas o buscan recuperar pertenencias entre los escombros. Las labores de rescate continúan este miércoles en Venezuela, una semana después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que dejó cerca de 2.000 fallecidos y más de 10.500 heridos según el gobierno. En el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas, miles de ciudadanos mantienen redes de apoyo para localizar desaparecidos y distribuir ayuda humanitaria. Mientras tanto, la asistencia internacional sigue llegando al país. Aunque los expertos advierten que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas, los equipos de rescate continúan trabajando. Hasta ahora, las autoridades informan que 6.461 personas han sido rescatadas y que 189 edificios colapsaron por completo. Además, una evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que los daños materiales ascienden a unos 6.700 millones de dólares. El Junquito, un pueblo turístico cercano a Caracas que sufrió los efectos de los terremotos en Venezuela, quedó olvidado en medio de la emergencia, según denuncian sus pobladores, que piden ayuda para retirar los escombros. Las tareas de auxilio se han concentrado en general en la capital y el estado vecino de La Guaira, donde se registró la mayor devastación de los sismos, que hasta el momento han dejado casi 2.000 muertos. Fue horrible. Yo dije que yo de ahí no salía. Incluso cuando quedamos todos ahí, que todavía nos comunicaban porque ninguno perdió la conciencia, a mí el piso de arriba me quedó aquí, yo no me podía mover y tenía la pared en la espalda y la otra aquí. Al momento del colapso, Carmen se encontraba en un pasillo. Arropó con su cuerpo a su nieta de 8 años y ambas quedaron bajo los escombros. Su sobrino logró escapar y remover los restos hasta crear un orificio lo suficientemente grande como para sacar a su familia. Yo vivía aquí, quedé tapizada aquí con toda mi familia, exactamente donde está ese pedacito de pared amarilla, y en ese hueco fue que nosotros quedamos. Claro, nos quedaron muchísimos escombros de este lado, pero por aquí abrieron un boquete y nos sacaron. Algunos han protestado por la falta de atención por parte del gobierno nacional. El gobierno como tal no ha subido aquí a mandar las máquinas ni nada de eso. Y en eso es lo que estamos en espera, de que manden las maquinarias. Militares y policías resguardan la calle acordonada debido a que es una zona de riesgo porque las estructuras podrían terminar de colapsar. Los habitantes deberán esperar a los peritajes para ingresar a sus casas y para la remoción de escombros. Organizaciones civiles de exiliados venezolanos en Estados Unidos denunciaron que el gobierno de Delcy Rodríguez ha perjudicado las labores de rescate de personas y distribución de ayuda humanitaria tras el doble terremoto en Venezuela. Por ello, José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, y Helen Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión, piden al gobierno de Donald Trump revisar la relación actual entre ambos países. El presidente de los Estados Unidos y su agregado comercial en Venezuela han dicho que Delcy Rodríguez y que el gobierno interino tienen la intención de colaborar y tienen la intención de hacer las cosas bien, involucrando una fuerza armada. Los hechos demuestran que no lo están haciendo bien. Los hechos demuestran que no están haciendo las cosas de forma correcta. Los hechos demuestran que no les interesa salvar vidas. Lo que les interesa es un control político. Presidente Donald Trump, una vez más, como madre, como venezolana, por favor, es hora de quitarle la cabeza. Ya quitó la cabeza y se lo agradecemos profundamente, pero es hora de quitar el cuerpo. Es que usted no ha entendido que el cuerpo sigue allá y que ese cuerpo es el que está destruyendo a mi país y que la mejor prueba es ver cómo está burlándose de los venezolanos, de la familia venezolana, de las madres venezolanas que quieren sacar sus cuerpos. Usted no lo entiende.
Es que usted no ha entendido la situación tan grave que tienen las familias venezolanas, que ahora un terremoto nos sepultó la esperanza. Una semana después de la catástrofe, se conoce que los terremotos han dejado hasta el momento 2.295 muertos y 11.267 heridos. El expresidente venezolano Nicolás Maduro fue demandado en un tribunal de Estados Unidos por las familias de 5 jóvenes asesinados en Venezuela. Lo acusan de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal. La demanda de 44 páginas presentada el martes afirma que Maduro ordenó a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional ejecutar a los hombres entre 2017 y 2020. La querella indica que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mandato de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FARC, que se disolvieron en 2021 tras denuncias de abusos incluso por parte de Naciones Unidas. Maduro está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio por cargos penales de narcotráfico después de que el ejército estadounidense lo derrocara en una operación en Venezuela en enero. Durante su presidencia de 2013 a 2026, fue reiteradamente acusado de usar la represión para aferrarse al poder. La demanda civil describe cómo las FAES llegaron a los barrios de las víctimas de madrugada y separaron a los hombres de sus familias antes de dispararles. Luego los funcionarios fabricaron relatos de que los hombres se habían resistido al arresto. La demanda sostiene que el Poder Judicial, sesgado por el gobierno, ha impedido que rindan cuentas por los asesinatos. Las familias cuyas identidades se mantienen protegidas por cuestiones de seguridad presentaron la demanda por la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos y buscan una compensación económica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registró en 2025 unos $1.200 millones en ingresos procedentes de actividades con criptomonedas. Eso se desprende de un cálculo realizado por la AFP a partir de documentos publicados el martes por la Oficina de Ética Gubernamental. El mandatario es acusado regularmente de conflictos de interés, especialmente tras invertir en esta industria, y desde su investidura ha tomado varias medidas para desregular el sector, lo que ha disparado el precio de los activos. Ya saben por qué estoy obteniendo beneficios, porque la bolsa está subiendo, todo el mundo está obteniendo beneficios. Sus actividades en el sector de las criptomonedas son la principal razón de que su patrimonio personal se haya casi triplicado según Forbes, pasando de 2.300 a 6.500 millones de dólares entre 2024 y 2026. No me meto en mis asuntos personales, tenemos fondos que gestionan mi dinero. He ganado mucho dinero antes de convertirme en presidente y ellos invierten mi dinero. Yo no hablo con ellos. Los ingresos de la primera dama, Melania Trump, también figuran en la declaración financiera de su esposo. Incluyen más de $10 millones por un documental de Amazon sobre ella y más de $500,000 por su libro Melania. Cientos de puertorriqueños protestaron exigiendo la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, un polémico ente impuesto por Estados Unidos que llevó más de una década en la isla y cuyo fin es reestructurar la deuda del país y controlar las finanzas públicas. Entre cánticos y el sonido de las percusiones, los manifestantes bloquearon el tráfico en plena hora pico frente a la sede de la institución. Pues hoy estamos nuevamente protestando por la creación de lo que ha sido una ley dictatorial que le ha impuesto por 10 años una Junta de Control Fiscal al pueblo de Puerto Rico, porque esto no es al gobierno solamente. El pueblo de Puerto Rico ha sufrido muchísimo por culpa de esta supuesta quiebra, que si bien es cierto que el gobierno tenía una deuda impagable, lo que han hecho es transferírsela al pueblo de Puerto Rico. Así lo describió la coordinadora del movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados, quien además lideró la protesta bajo el lema "Pa' fuera la Junta", que denuncia algunos de los efectos que han tenido los recortes a los presupuestos gubernamentales de Puerto Rico, que es un estado libre asociado a Estados Unidos. En medio de la jornada, la Junta de Supervisión Fiscal anunció que se propuso un acuerdo de $3.000 millones a los bonistas de la Estatal Autoridad de Energía Eléctrica para reducir las reclamaciones presentadas por varios acreedores y dar fin a la quiebra de la agencia. Además del movimiento Victoria Ciudadana, otras organizaciones como la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Coalición Fiscal, Colectiva Feminista en Construcción, entre otros, se unieron a las protestas. El presidente chileno José Antonio Kast se reunió con su homólogo paraguayo Santiago Peña en el inicio de una visita oficial de trabajo a Paraguay, donde ambos mandatarios prevén firmar una serie de acuerdos de cooperación.
Kast fue recibido con honores en el Palacio de López por el presidente Peña y la primera dama Leticia Ocampos. El mandatario chileno llegó acompañado por su esposa Pía Adriasola y una delegación oficial. De acuerdo con la agenda, los presidentes sostendrán 2 reuniones de trabajo y posteriormente suscribirán diversos instrumentos de cooperación. Más tarde ofrecerán una declaración conjunta antes de que Kast participe en una sesión extraordinaria del Congreso paraguayo. El presidente chileno arribó a Paraguay el pasado lunes para participar en la 68ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, bloque del que Chile es país asociado. Al término de su visita a Paraguay, previsto para la 1 de la tarde, hora local, José Antonio Kast continuará su gira con una visita oficial a Uruguay. En Panamá, cerca de 2 casos de suicidio de adolescentes se han registrado este año y se cree que están vinculados con el acoso escolar. El país intenta reaccionar y se plantea una nueva ley más integral para atajar una problemática que crece día a día. Habla la activista Irma Ruiz. Pero sí, la Organización Global contra el Bullying ha marcado que 8 de 10 niños aquí en Panamá son víctimas del bullying y el acoso escolar. Estamos manejando esa cifra y definitivamente cuando inició este año, el año lectivo en Panamá inicia en marzo, y no habían terminado ni la 3ª semana de clases y ya teníamos 2 víctimas fatales. Panamá carece de estadísticas confiables sobre el acoso escolar, pero el programa Somos Voz, No Silencio, fundado por Ruiz, se apoya en los datos de la Organización Global contra el Bullying, según los cuales en el 2025 el 48,3% de los estudiantes de Panamá había vivido acoso escolar. El acoso escolar y el ciberacoso son unos de los varios factores asociados al suicidio en jóvenes, según la asesora internacional de enfermedades no transmisibles y determinantes de la Organización Panamericana de la Salud en Panamá, la doctora Sora Abacuc. Es por eso que es importante promover la creación de entornos seguros, protectores, inclusivos para la población de niños, niñas y adolescentes y sobre todo implementar estrategias de prevención del suicidio y promover la salud mental a nivel de los individuos, pero también dentro del entorno familiar, comunitario y a nivel de la sociedad. Un estudio publicado en mayo pasado reveló que la tasa de suicidio de personas de entre 10 y 24 años subió un 38% en las últimas 2 décadas en el continente americano y que los incrementos más rápidos se dieron entre las niñas y en el grupo de niños de entre 10 a 14 años, alertó la Organización Panamericana de la Salud. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo correspondientes al 2024, 4 menores de entre 10 y 14 años y 15 adolescentes de entre 15 y 19 años murieron por suicidio en Panamá en ese año. Estos datos no especifican el contexto en que ocurrieron esos casos. La historia del fútbol volverá a salir a la venta con piezas de valor incalculable. La medalla de oro conquistada por Pelé en el Mundial de 1962, unos botines de Diego Armando Maradona y una camiseta utilizada por Lionel Messi encabezan una exclusiva subasta que aspira a recaudar entre 1 y 2 millones de dólares en el marco del Mundial de 2026. Con más de 300 lotes y alrededor de 30 países representados, Sports Legends de la casa de subastas Julien's Auctions recorre casi un siglo de historia del fútbol en una venta que concluye el 9 de julio. La mayoría de los objetos es memorabilia de fútbol que se remonta al primer mundial celebrado en 1930, pero también incluye artículos de otros deportes como baloncesto, béisbol, tenis y fútbol americano. Michel Cava, jefe de ventas especiales de Julien's, explica que el objeto más interesante de la muestra es la medalla de Pelé, a quien describe como el jugador de fútbol número 1 de todos los tiempos. Las proyecciones para la venta de ese reconocimiento superan los $300,000, pero los seguidores del futbolista también podrán adquirir la camiseta de Brasil que usó en la final de la Copa de las Naciones de 1964, un balón negro autografiado, un peculiar guante de box firmado por él y Mohamed Ali y su pasaporte brasileño de 1960 a 1962, entre otros objetos.
Dejando de lado el fútbol, la venta ofrece a los compradores oportunidades para hacerse con la camiseta de los Cleveland Cavaliers, usada y firmada por el basquetbolista LeBron James, un traje de entrenamiento de los Chicago Bulls, usado por Michael Jordan, o un vestido de la tenista Serena Williams, entre otros. El mirador del Empire State Building de Nueva York se viste de fútbol con el lanzamiento de una colección de camisetas históricas de los mundiales. La exhibición reúne más de 100 ejemplares que atrapa la atención de aficionados y visitantes. Allí se podrán apreciar auténticas joyas que han vestido figuras como Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 y leyendas del balompié como Ronaldinho, Thierry Henry y David Beckham. Esta exposición en Nueva York coincide con el desarrollo de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El tradicional mirador del edificio ofrece a los visitantes un recorrido de 4 plantas donde se exhiben las camisetas con un pequeño cartel que explica su historia. La exhibición estará abierta al público hasta el próximo 19 de julio y se convierte en una de las mayores colecciones de reliquias textiles de fútbol expuestas en Estados Unidos. Paraguay está dispuesto a establecer relaciones comerciales con China, si eso no implica romper lazos diplomáticos con Taiwán. Eso afirmó el martes su canciller Rubén Ramírez en la cumbre del Mercosur. Pekín reaccionó el miércoles a estas declaraciones, que se dieron luego de que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijera que el bloque sudamericano avanza en las negociaciones para una asociación económica con Japón y añadiera que muy pronto quería hacer lo mismo con China. El gobierno y los dirigentes paraguayos deberían ajustarse a la tendencia histórica y a las aspiraciones del pueblo, situarse lo antes posible en el lado correcto de la historia y de la gran mayoría de los países de la comunidad internacional y tomar la decisión correcta que se ajuste a los intereses fundamentales y a largo plazo de su propio país, en lugar de seguir aislándose. Paraguay es el único país del bloque, fundado además por Argentina, Brasil y Uruguay, que no mantiene relaciones diplomáticas con China. En cambio, es uno de los 12 socios diplomáticos que Taiwán tiene en todo el mundo. Pekín reclama a la isla como parte de su territorio. El monte Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, situado en la isla de Sicilia, continúa bajo un estricto protocolo de vigilancia. El Observatorio del Etna del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano ratificó este miércoles el nivel naranja emitido para la aviación. El material volcánico emitido por las explosiones del cráter Vorágine a 3.030 metros de altitud sigue alimentando el flujo de lava. El frente de esta colada avanza actualmente entre los 2.700 y los 2.750 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la boca eruptiva no ha generado hasta el momento una nube de cenizas de gran dispersión ni ha afectado a la operatividad del cercano aeropuerto de Catania. Además, durante las últimas 48 horas, la amplitud media de temblor volcánico interno ha permanecido estable dentro de los parámetros considerados moderados. A esta monitorización se suman las medidas de seguridad de protección civil dirigidas especialmente a restringir el acceso de excursionistas a las zonas altas. La alerta en tierra se encuentra en nivel amarillo desde el viernes, aunque la actividad del Etna no supone un peligro para las zonas habitadas. Al menos 5 personas han fallecido este miércoles y 16 han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos de la ciudad belga de Amberes, donde residen unas 200 personas. El fuego se declaró poco antes de las 10 de la mañana y, según los bomberos, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, las llamas ya estaban completamente fuera de control. Tras varias horas de trabajo y con el apoyo de efectivos de municipios cercanos, el incendio ha quedado extinguido. Las autoridades han evaluado cerca de 80 viviendas en 2 edificios. Los heridos, la mayoría afectados por la inhalación de humo, han sido trasladados al hospital y ninguno se encuentra en estado grave. La investigación apunta a que el incendio se originó por un problema técnico en la planta baja del edificio, aunque algunos residentes aseguran haber escuchado una explosión antes de que comenzara a salir humo. Hasta el lugar se desplazaron la alcaldesa de Amberes, el primer ministro belga Bart de Wever y el rey Felipe, que trasladaron su apoyo a las víctimas y agradecieron la labor de los equipos de emergencia. Un desafío al Vaticano. La Fraternidad San Pío X consagró por su cuenta a 4 nuevos obispos en una ceremonia en la pradera suiza de Econ, un acto cismático según el Papa León XIV, que pidió a esta comunidad tradicionalista que renunciara a su proyecto. Al ignorar el último llamado lanzado esta misma semana por el pontífice, los 4 nuevos obispos consagrados, 2 franceses, un estadounidense y un suizo, se encuentran de facto excomulgados.
al igual que los otros 2 obispos con los que hasta ahora contaba la fraternidad. La comunidad, fundada en 1970 por un obispo francés, agrupa unos 600.000 fieles según estimaciones, que se rigen por una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica. Rechaza en su conjunto los avances de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático. En una carta dirigida al Superior General de la Fraternidad, el Papa advirtió que en caso de cisma, los sacramentos como el matrimonio o la confesión administrados por los obispos dejarían de ser reconocidos por la Iglesia Católica. En 1988, el Papa Juan Pablo II hizo un llamado similar a la comunidad para disuadirla de ordenar nuevos obispos, que resultó en vano. La ordenación provocó una excomunión inmediata, que fue levantada en 2009 por Benedicto XVI. La fraternidad es influyente en ciertos círculos conservadores, aunque es muy minoritaria dentro del catolicismo, que cuenta con más de 1.300 millones de fieles. Los océanos del mundo registraron el mes de junio más cálido del que se tiene registro y podrían batir nuevos récords en 2026, debido al efecto combinado del fenómeno de El Niño y el calentamiento global, anunció el miércoles el Observatorio Europeo Copernicus. Según los datos del Servicio Marino del organismo, la temperatura promedio en la superficie oceánica, que cubre 2/3 del planeta, fue de 20,98 grados Celsius en junio y batió el máximo previo de junio de 2024, de 20,89 grados. El primer semestre de 2026 en su conjunto es el segundo más cálido jamás registrado, solo por detrás de los primeros 6 meses de 2024. Las temperaturas fueron particularmente altas en junio en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, la zona que sufre de lleno el efecto de El Niño, un fenómeno climático natural que calienta las aguas superficiales y provoca episodios de sequía, inundaciones y temperaturas récord en todo el mundo. Según los expertos, El Niño, llamado así en referencia al Niño Jesús, ya que el fenómeno se observó por primera vez alrededor de la época navideña, podría convertirse a finales de año en uno de los más intensos jamás registrados. En 2024, el último año hasta la fecha marcado por este fenómeno, la temperatura promedio en la superficie de los océanos había alcanzado un nivel récord de 20,9 grados Celsius, antes de descender ligeramente al año siguiente, según las estadísticas de Copernicus. Este fenómeno climático natural, que se repite de cada 2 a 7 años, se suma a una tendencia más profunda de calentamiento de los océanos debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. De hecho, los océanos desempeñan un papel regulador del clima al absorber el 90% del exceso de calor generado por las actividades humanas, en particular la quema de petróleo, gas y carbón. Desde principios de año, el 82% de la superficie oceánica mundial ha experimentado olas de calor marinas, y casi la mitad ha sufrido episodios de intensos a extremos. Miles de sudafricanos se manifestaron el martes en varias ciudades para exigir la expulsión de migrantes sin papeles, en un contexto de creciente tensión social en la primera economía del continente donde el desempleo supera el 30%. Las movilizaciones convocadas sin base legal estuvieron marcadas por incidentes aislados y un amplio despliegue policial, especialmente en Johannesburgo, el corazón económico del país, donde se registraron saqueos. En Durban, un extranjero murió al caer desde un edificio aparentemente por miedo a ser perseguido. En esa ciudad portuaria, algunos manifestantes marcharon con atuendos tradicionales zulúes, mientras líderes del movimiento rechazaban las acusaciones de xenofobia. Esto no es xenofobia y no es movilización étnica, es una lucha por el bienestar social de Sudáfrica en particular y de África en general. Sudáfrica, que alberga unos 3 millones de extranjeros, alrededor del 5% de su población, se ha convertido en un imán para la migración en una región marcada por la desigualdad. Sin embargo, muchos sudafricanos acusan a los migrantes de competir por empleos y servicios básicos. En Johannesburgo, las consignas fueron más contundentes. La marcha fue muy exitosa, el mensaje sigue siendo el mismo. Cualquiera que no tenga documentos, cualquiera que no tenga papeles debe regresar a su país. Incluso mis hijos tienen certificados de nacimiento, así que nadie debe estar en el país sin papeles. La marcha fue exitosa, seguimos diciendo a Bahambe. En paralelo, miles de migrantes temen por su seguridad. Más de 25.000 han solicitado regresar a sus países en las últimas semanas, mientras los gobiernos africanos organizan repatriaciones. Al menos 2 mozambiqueños, un etíope y un malawi han sido asesinados en las últimas semanas de protestas, según la policía.
Francia se prepara para una invasión de ritmo latino. La gira de Bad Bunny aterriza este miércoles con estadios llenos, grandes escenarios y una figura inmortalizada en cera. La primera parada es en Marsella, donde unas 60.000 personas ocuparán el Stade Velódromo, hogar habitual del Olympique de Marsella y escenario de grandes acontecimientos multitudinarios. Después, la gira de Vi Tirar Más Fotos viajará a París para ofrecer 2 conciertos, los días 4 y 5 de julio, en la Défense Arena, con capacidad para unas 40.000 personas. La expectación también rodea la casita, el espacio exclusivo del espectáculo, y donde los recitales se producirán justo antes de una nueva edición de la Semana de la Alta Costura de París, que atraerá a numerosas celebridades a la capital francesa. Mientras tanto, el Museo Grévin de París ya exhibe una estatua de Benito Antonio Martínez Ocasio. La figura lo representa sentado en un sillón blanco dentro de un ambiente inspirado en su espectáculo latino del descanso del Super Bowl.